Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al mundo de la biología y la geografía. Les habla su profesora Ruth Catacora. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante e importante para todos los seres vivos, que es la contaminación del medio ambiente. Veámoslo. Sabemos que el medio ambiente está compuesto de ciertos elementos naturales, como lo habíamos visto en las anteriores sesiones. Por ejemplo, tenemos al agua, el aire y el suelo. Por otro lado, también tenemos acciones antropogénicas, es decir, todas las acciones que los seres humanos realizamos e inventamos ciertos objetos para satisfacer nuestras necesidades. Y por ello también vamos a crear ciertos objetos, ciertas sustancias que no olvidemos que hacen daño también, así como hacen bien, también cuando ya dejamos de utilizarlo, hacen daño al medio ambiente, sobre todo a los elementos que la componen. Ahora bien, vamos a iniciar con las siguientes preguntas. ¿Sabes el significado de la contaminación? ¿Sabes a quién le puede afectar la contaminación? La contaminación es la mezcla o la presencia de ciertos objetos, de ciertas sustancias, pueden ser naturales o artificiales, que se encuentran presentes en el medio ambiente y que éstas no deberían estar presentes en ella. Además, estos contaminantes pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Un contaminante puede hacer daño de manera fatal, ¿no?, a todos los componentes de la naturaleza y de la misma manera a la salud de los seres vivos, especialmente a la de los seres humanos. No olvidemos que los seres humanos, en caso de que aspiremos, por ejemplo, el dióxido de carbono excesivamente, podemos tener afecciones respiratorias, o bien podemos tener afecciones de la piel u otras enfermedades causadas por los contaminantes que se encuentran en la naturaleza. Y esto obviamente hace daño a todo el cuerpo del ser humano. Muy bien. Existen dos tipos de contaminantes. Tipos de contaminantes primarios. El segundo tipo de contaminante secundario. El primer tipo de contaminante primario va a ser vertido, como lo vemos acá en la imagen, directamente hacia la atmósfera. Por ejemplo, acá tenemos la erupción volcánica, que sería el contaminante natural. Tenemos, por ejemplo, otro contaminante que son de las industrias, de las movilidades, incluso de la respiración que nosotros tenemos. Vamos a vertir directamente a la atmósfera. Entonces, una vez que se ha vertido este contaminante, es llamado contaminante primario. Pero este contaminante va a viajar, va a ser transportado a través de la atmósfera con el viento y va a ser llamado, luego de una reacción química que existe por ejemplo, con la sumatoria del agua y otros componentes que están en el aire, se vuelve un contaminante secundario. Continuamos con la siguiente imagen, que es el nivel de emisión de un contaminante. Acá estamos viendo un ejemplo bien claro sobre la emisión del dióxido de azufre. El nivel de emisión sería esta. Y una vez que ya se ha emitido en la atmósfera, este contaminante va a ser sumado con ciertos compuestos o elementos químicos que se encuentran en la atmósfera, como el agua y el oxígeno y otros contaminantes. También, y aparte de ello, otros elementos químicos que se encuentran naturalmente en la atmósfera. Una vez que se ha realizado la sumatoria de todos esos elementos químicos y compuestos químicos, se realiza la dispersión y transporte. Y luego ya se da lo que son la reacción química. Por ejemplo, aquí estamos viendo un ácido sulfúrico
después de la sumatoria de estos elementos químicos. Ahora fíjate, una vez que ya se da la reacción química de este contaminante, se da la deposición seca, donde hay ningún tipo de otros elementos, simplemente hay una reacción química y luego va a ser transportado hacia las nubes, ¿no? Y en la nube, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar el siguiente paso, que es la deposición húmeda, es decir, que va a caer la lluvia ácida. En este ejemplo vamos a ver los tipos de contaminantes, que nos vamos a ir acá en la siguiente imagen. Por ejemplo, estamos viendo un dióxido de azufre, que en este caso va a ser el contaminante primario, como estamos viendo en la imagen, ¿no? En el ejemplo. Y posteriormente, con la reacción química, la sumatoria de estos compuestos, de estos elementos químicos con el contaminante, ya se va a convertir, se va a transformar en ácido sulfúrico y va a ser el contaminante secundario. Este contaminante secundario es la que va a afectar de manera directa ya a los elementos de la naturaleza y también a la salud de los seres vivos y especialmente, como les había mencionado, a la salud de los seres humanos. Ahora veamos ya la contaminación del agua, la contaminación del aire y la contaminación del suelo. Veamos el siguiente video. La contaminación de la atmósfera o la contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire que hace daño y pone en riesgo la salud de las personas. Se desarrolla en 3 pasos de emisión, procesos y efectos. En primer lugar está la emisión del contaminante al aire. Luego este se dispersa y transporta a través de la atmósfera. En ella sufre ciertos procesos químicos y luego se deposita en la atmósfera causando efectos en la misma, como lo vimos en el ejemplo anterior. Entre los contaminantes atmosféricos tenemos dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, las partículas, plomo y benceno. Un monóxido de carbono es el contaminante primario más abundante en la troposfera. Sus fuentes son los gases volcánicos, incendios forestales, las tormentas eléctricas e incluso el océano, ya que las algas y otras fuentes biológicas aportan monóxido de carbono al agua y luego son liberados a la atmósfera. También la quema de la biomasa, la oxidación de hidrocarburos. Los efectos que causa son tóxicos para los animales, porque reduce la capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina cuando se combina y se transforma en carboxihemoglobina. También afecta a las plantas. Por otra parte, el dióxido de carbono es un gas soluble en agua. Es considerado un contaminante en concentraciones elevadas. Sus fuentes son erupción volcánica, los incendios forestales e incluso la respiración de los seres vivos, la quema de la biomasa y también la oxidación del monóxido de carbono. ¿Qué efectos causa este contaminante? Se dan en concentraciones elevadas. Ejemplo, al ser inhalada produce asfixia porque hay menos concentración de oxígeno. También en el primer contacto directo con el dióxido de carbono provoca graves ampollas y otros efectos en la piel, daños renales, estado de coma, el efecto invernadero. La contaminación del agua es un disolvente universal. En su ciclo vital atraviesa la atmósfera y el suelo, va arrasando y disolviendo sus componentes, que tiene muchísimos componentes inorgánicos y orgánicos. El agua está contaminado cuando tiene componentes que impiden su uso. Las fuentes de contaminación del agua pueden ser naturales, es decir,
geoquímicos y artificiales, antropogénicas. Hay 4 fuentes de contaminación antropogénica que afecta al agua. Una es la industria. Dependiendo del tipo de industria, los vertidos urbanos, que son las aguas residuales, que mayormente tienen compuestos orgánicos. Tenemos la navegación, que por contaminación de hidrocarburos, la agricultura y ganadería, que contaminan con pesticidas, fertilizantes y restos orgánicos de animales y plantas. Todos estos contaminantes alteran las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua. Para determinar la calidad del agua se verifican tales propiedades. Los efectos que causa estos contaminantes son la muerte de la vida microscópica, aeróbica y macroscópica. Por otra parte, tenemos la contaminación del suelo. Primero tenemos que saber qué es el suelo. El suelo es un medio complejo y dinámico. Está compuesta por partículas de hidrógeno, flora, fauna y minerales. La contaminación del suelo es el equilibrio físico, químico y biológico debido a la acumulación de sustancias a niveles tóxicos. Es decir, que todos estos componentes llegan a un nivel de desequilibrio para los organismos del suelo. Para salvar a nuestro medio ambiente debemos tomar en cuenta las 4 R's que les voy a mostrar acá. Que en la primera tenemos reducir, reutilizar, reciclar y reeduca, que quiere decir recuperar. ¿Ya? Entonces, primero vamos a reducir la cantidad de residuos sólidos o sustancias que vamos a utilizar a diario en nuestro cotidiano vivir. Vamos a reutilizar ciertos objetos que en su medida se puede reutilizar y reciclar también lo que son los residuos orgánicos e inorgánicos que a veces nosotros lo tiramos en conjunto, ¿no? Y también vamos a recuperar lo que son los elementos de nuestro medio ambiente para poder tener un medio ambiente limpio y sano. Muy bien, espero que este tema nos ayude a reflexionar y a conservar nuestro medio ambiente y a evitar ciertas actividades que nosotros los seres humanos realizamos y que influyen directamente en el medio ambiente y en el equilibrio del ecosistema y también en la salud de los seres vivos. Nos vemos en la siguiente sesión. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.